Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos, amigas de Espacio de Gestión? El programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en estas circunstancias tan difíciles y tan especiales debido a la pandemia del COVID-19 en el pleno aislamiento social en el que nos encontramos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar un ratito con nosotros. Vamos a comenzar el programa de hoy ocupándonos de los adultos mayores, que tiene que ser sin duda una preocupación importante en la medida que es probablemente la población más vulnerable, en algunos países más y en otros menos, respecto a la pandemia, al coronavirus. ¿Están nuestros adultos mayores preparados para enfrentar una pandemia de este tipo? En términos de salud mental, ¿pueden enfrentar esta pandemia y resistir? E incluso contagiar con entusiasmo, con una mirada basada en su experiencia, ¿pueden contagiar el entusiasmo que necesitamos para poder capear, digamos, una situación tan complicada como esta? Bueno, nos vamos a enlazar con la ciudad de Buenos Aires, con la psicogerontóloga Graciela Serapsky. Ella es vicedecana de una de las facultades de la Universidad Maimónides en Argentina. Ella está en la línea telefónica, es especialista en este tema y con ella vamos a conversar inmediatamente. La doctora Serapsky nos atiende desde Buenos Aires. Doctora Serapsky, ¿cómo está? Bienvenida a Espacio de Gestión. Hola, mucho gusto estar con ustedes desde Buenos Aires. Doctora Serapsky, quisiera comenzar esta conversación quizás empezando por la foto más fea, la menos agradable de lo vivido en esta situación tan particular de la pandemia del coronavirus. Yo quisiera hacerle referencia a lo ocurrido en España, a la situación de estas casas de reposo que fueron abandonadas por el personal encargado de los adultos mayores, dejándolos a su suerte. Yo quisiera pedirle para comenzar una reflexión sobre esto. Bueno, en realidad yo no conocía esa situación de que haya habido una residencia donde lo dejaron abandonado. La verdad que de eso específicamente no me había enterado, pero sí sé toda la problemática que estuvieron atravesando. Sobre todo lo dramático, en primer lugar, de lo que estoy enterada por mis amigos de España que trabajan en residencias, que carecían en general el personal de salud de los insumos necesarios, con poco personal para atenderlos, o sea que realmente sí fue una situación de abandono en general, digamos, ¿no? Pero sobre todo, también lo más preocupante era cuando alguna persona de los mayores de las residencias tenían alguna situación de riesgo y requerían ser derivadas a una internación, y eso creó este dilema ético, digamos, ¿no?, que se planteaba en cuanto a descartar de alguna manera a la gente mayor y elegir, digamos, a quién salvar en función de la edad. Eso es realmente un avasallamiento total a los derechos de las personas mayores, a los derechos a la vida, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Ahora, respecto a esto, digamos, sabemos de experiencias en Europa de cuando esto pudo ser bien manejado. El criterio que además nosotros defendemos, que tiene que prevalecer, es no discriminar a las personas por la edad, claro, sino tener en cuenta, en realidad, para poder atender a una persona cuando hay escasos recursos, en realidad atenderlos en base a, incluirlos en base a la posibilidad de sobrevivencia, no por edad, sino por condiciones de riesgo que pueden ser a cualquier edad, digamos, ¿no? Lo terrible, tanto en España pero fundamentalmente en los Países Bajos, fue que prevaleció ahí una actitud de descarte simplemente a partir de la edad, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Le agradezco esa reflexión. Y en ese mismo sentido, uno puede entender que nuestros adultos mayores, con el paso del tiempo, presenten una debilidad en términos físicos,
las enfermedades que se presentan con la edad. Pero yo quería preguntarle si a nivel de salud mental ese deterioro es igual. No, claro, por supuesto que no. Eso, digamos, es lo que me encargo permanentemente de establecer en cuanto a diferenciar lo que es la vulnerabilidad a nivel biológica de lo que es la posibilidad de fortaleza que pueden tener las personas mayores en cuanto a su salud mental, en cuanto a su condición de seres humanos que atravesaron un montón de experiencias en su vida. O sea, por un lado, podemos acordar, por supuesto, de que el paso del tiempo a nivel del organismo va estableciendo un desgaste inevitable Ujú. y cierta condición de fragilidad, pero que esto, digamos, el ser humano, y sobre todo esto se ve en las personas mayores, no somos solamente un organismo biológico, sino que el paso del tiempo también puede implicar una posibilidad de crecimiento, no solamente un camino de desgaste, sino que ese desgaste se puede, y además se comprueba que se ve complementado por una posibilidad de crecimiento, de afianzamiento de las mejores condiciones humanas que permiten arribar a una sabiduría, digamos, ¿no?, de vida en la vejez. Entonces, en esta situación, por lo menos tal como nosotros lo estamos comprobando acá en la ciudad de Buenos Aires, donde por supuesto que sobre la base de ciertas condiciones económicas mínimas, digamos, las personas mayores son las que están demostrando mayor grado de resiliencia, o sea, de Mm. poder atenerse a las limitaciones que nos implica en este momento, bueno, la cuarentena, el aislamiento físico a la que nos vemos, por supuesto, necesitados de acatar. Las personas mayores tienen en cuenta esta limitación mucho mejor que personas jóvenes que tuvieran que ser llamadas a la atención, digamos, por no acatarlo. Es decir, la experiencia de vida de las personas mayores, el hecho de haber atravesado situaciones de adversidad, el hecho de tener en cuenta las limitaciones que implica el paso del tiempo, les permitió ir adecuándose a situaciones de adversidad como Claro. esta, estar mejor preparados. Entonces, lo que vemos en las personas mayores es que a pesar de la vulnerabilidad biológica que pueden tener las personas mayores, digamos, están utilizando el tiempo de reclusión en sus hogares de una manera creativa, siguen vinculados, o sea, el aislamiento físico no implica un aislamiento emocional, sino que están pudiendo conectarse a través de diversas redes, recibir el apoyo, digamos, intergeneracional a través de familiares o de vecinos y aprovechar el tiempo libre como vienen acostumbrados a vivir después de la jubilación, aprovechar en este caso el tiempo libre en actividades creativas, digamos, ¿no? En un montón de recursos con los que cuentan o con los cuales los gerontólogos nos ocupamos de seguir conectándolos y estimulándolos. De acuerdo. ¿Y cómo responde el adulto mayor que está en este momento solo, quizás alejado de su familia, frente a la soledad? Uh-huh. ¿Es parte de esta resiliencia? Claro, por eso decía que si podemos diferenciar de que hay gente mayor que vive acompañantes en su vivienda, quizás tampoco tenga familiares, digamos, alejados, digamos, que estén realmente solos, pero que aceptan, digamos, la conexión que se les da desde las redes externas. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de no dejarlos solos, de que realmente se sientan acompañados a Claro. través de voluntarios, por ejemplo. Organizamos, por ejemplo, en la Universidad Maimónides un servicio de acompañamiento a través de distintos medios para que puedan consultar aquellas cuestiones que los están preocupando, que puedan conversar, que alguien pueda acercarse para hacerles las compras, o sea, ayudarlos en las actividades cotidianas para evitar que salgan, digamos, ¿no? O sea, por un lado hay personas que están solas y que realmente en esos casos tenemos que ocuparnos de ver cómo lo están pasando, digamos, algunos pueden estar arreglándose bien, digamos,
como aquellos que estando con familiares o con amigos, digamos, como le decía, no están aislados emocionalmente, es decir, están conservando, digamos, sus vínculos, aprovechando el tiempo para digamos, la clave, digamos, de un buen envejecimiento que pasa por tener la flexibilidad suficiente, o sea, lo que llamo una identidad flexible como factor protector en el curso de la vida. Eso es lo que les permite soportar y atravesar creativamente situaciones de adversidad como la que estamos viviendo. Eso es lo que se está poniendo en juego. O sea, aprovechar el tiempo para, además de estar conectado por múltiples medios, muchos aprendieron a conectarse de manera virtual, por las redes y demás, pero también, digamos, con la lectura, con la escritura, con la música, digamos, ¿no? O sea que estas transformaciones que nos implica esta situación en todos nosotros, las personas mayores que pudieron atravesar bien su envejecimiento, están demostrando que son capaces de soportar adecuadamente esta situación. Vuelvo a decirle, por lo menos en nuestro medio, el mayor problema lo estamos teniendo con las personas jóvenes, que son los que a lo mejor claro. están... Claro que a lo mejor son los que se creen invulnerables, ¿no? O sea, que no pueden tener en cuenta estas limitaciones, actúan con cierta soberbia, digamos, ¿no? Las personas mayores que llegaron a una edad avanzada en general, la mayoría, los que conservaron su salud mental, son personas que aprendieron a no ser soberbios, aprendieron a que realmente uno se tiene que adaptar a las limitaciones creativamente. Claro. Ahora, este es el ejemplo que están dando los mayores para los jóvenes. Y en esta misma línea, doctora, a medida que avanzan los años, a medida que los adultos mayores van avanzando en edad, también la fantasía o la idea de la muerte está mucho más presente que en la vida joven. Pero desde el comienzo de esta pandemia se les ha señalado como vulnerables, como aquellos que probablemente sean pasibles de contraerla. Eso tiene que ser muy duro también para ellos. Sí, es así. Por un lado, hay que decir que todo esto que se difunde está cargado bastante de prejuicios respecto a las personas mayores en cuanto a esto, a no tener en cuenta lo que dije hace un rato, ¿no? O sea, que distinguir lo que es la vulnerabilidad biológica de lo que es la fortaleza a nivel mental, a nivel psíquico. Por un lado es eso, prejuicio. Muchas veces aparecen muchas recomendaciones que los infantilizan a las personas mayores, es decir, desde una actitud paternalista, ¿no? De tratarlos como niños, ¿no? Eso por un lado, eso en cuanto a los prejuicios. Pero por otro lado también es cierto lo que usted plantea en cuanto a que sí, los mensajes permanentemente muestran que, digamos, las personas mayores que tienen ya antecedentes de patología, de factores de riesgo biológico, son los que realmente están, se está demostrando que están, por lo menos acá en Argentina, la mayor cantidad de decesos se produce en gente mayor de 60 años. Entonces, esto realmente sí es un mensaje que le llega a la gente grande que inevitablemente tiene que traer cierta preocupación. Yo justamente respecto a eso estoy planteando la conveniencia, si fuera posible en las estadísticas que se dan, que se difunden cotidianamente, de cuántos, digamos, enfermos, de cuántas muertes y demás, que también sería bueno que se difunda cuántas personas mayores han logrado superar esta enfermedad, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso, si hubiera estadística adecuada, sería muy favorable, digamos, ¿no? Mostrar de que también la gente mayor puede salvarse, digamos, ¿no? Si llegara a contagiarse. Esto respecto a esta preocupación, ¿no? Pero más allá de lo que usted me planteaba era respecto a la posición frente a la muerte, ¿no? Frente a la finitud. Y eso es coherente con lo que le venía diciendo. Las personas que cumplen con esto que llamo factores protectores, factores psíquicos protectores para el envejecimiento en general,
indican que las personas mayores, que son la mayoría, que medianamente lograron envejecer bien, son personas que ya están, digamos, reconciliadas con la idea de la finitud. O sea, no viven angustiadas pensando en la muerte, sino que sienten realmente que están logrando realizar una vida plena, saben que la muerte está ahí como posibilidad, pero que la posición que adoptan es de llegar vivos a la muerte, digamos, ¿no? O sea, que la muerte los sorprenda vivos, o sea, en plenitud, digamos, de vida, ¿no? Entonces, para eso aprenden a cuidarse. Uno de los factores protectores es el autocuidado, para poder llegar bien, digamos, ¿no? Entonces, reconocen, es una de las, forma parte de esta sabiduría de saber desde las limitaciones que tenemos en la vida, de que no somos eternos. Esto las personas mayores la tienen incorporado y lo que hacen entonces es cuidarse. Y ese es el problema de los jóvenes, de algunos de los jóvenes, que no reconocen esta limitación, esta soberbia de llevarse, digamos, el mundo por delante y no reconocer cómo estamos muy imbricados con la naturaleza, digamos, y entonces no, en lugar de cuidarse, digamos, no avasallan los límites tanto habituales como los que estamos poniendo hoy en día para preservar solidariamente la salud de todos, ¿no? Uh-huh. Es Graciela Zarevsky, psicogerontóloga argentina, que está conversando con Espacio de Gestión. Le voy a pedir que nos espere un instante en la línea porque nos vamos a ir a la pausa, una pausa breve, y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos conversando con la doctora Graciela Zarevsky desde la ciudad de Buenos Aires. Ella es psicóloga y gerontóloga y está dándonos su mirada de lo que significa la salud mental de nuestros adultos mayores en el marco, además, de esta pandemia. Doctora Zarevsky, quiero tomar algo de lo último a lo que usted hacía referencia. La prensa ha revelado, ha resaltado algunos casos extraordinarios de adultos mayores que desde su soledad, por ejemplo, desde su artrosis y sus problemas físicos, esa adulta mayor que se dedicó a hacer mascarillas para poder abastecer a la clínica o al hospital cercano, en fin, esas son las historias que hay que contar de los adultos mayores hoy día y ponerlas en relieve. Exactamente, es un ejemplo de lo que le estaba diciendo, es decir, que digamos, no están centrados en sí mismos solamente, sino que son personas que estuvieron abiertos a nuevos vínculos, a nuevos intereses. Esto es lo que tiene que ver con la transformación de la cual le hablaba, y entonces están atentos a lo que otros pueden necesitar, y eso dio lugar a que a lo mejor personas que viven en soledad, pero que no están centrados en sí mismos solamente, sino que están preocupados por el entorno, por los otros, entonces ejercen tareas de voluntariado, están abiertos a las actividades de solidaridad. Por supuesto, estos son los ejemplos que demuestran las posibilidades que tenemos en nuestro envejecimiento, que no es solo un camino de pérdida, digamos, no es solo un camino de bajada en la vida, sino que también es un camino de crecimiento y de, digamos, de reforzamiento de lo mejor de lo humano, ¿no? De acuerdo. Pero también quería referirme, no quiero dejar pasar, porque su primera pregunta aludía al tema de las residencias en España, y respecto a eso, digamos, a esos malos ejemplos de atención de la gente mayor, también hay que rescatar lo que pasa, por lo menos en todos los lugares donde nuestros gerontólogos trabajan en residencias, donde estamos permanentemente, nos llegan mensajes de cómo están en los lugares, en esas residencias donde viven los mayores, donde hoy en día no pueden ir los familiares a verlos, ni tampoco pueden entrar todos los profesionales que a lo mejor se ocupaban de estimularlos diariamente, y cómo incluso de manera virtual los profesionales se siguen conectados con ellos y dan cuenta de la fortaleza que están teniendo, incluso personas con avanzado deterioro,
y cómo están reforzando sus vínculos, sus redes internas dentro de la residencia y también mostrando ahí la fortaleza que tienen, digamos, ¿no? Entonces, cuando están bien atendidos, por supuesto, y suficientemente estimulados, cuando en las residencias se trabaja en lo que llamamos el modelo de atención centrado en la persona y donde los profesionales que están ahí se ocuparon de reforzar estos aspectos personales y de creatividad que les permite en este momento soportar estas situaciones de encierro, ¿no es cierto? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, doctora Zalewski, nuestra preocupación también va por el lado de la salud pública, es decir, los días de confinamiento y de aislamiento van a aumentar probablemente. Hay una gran incertidumbre respecto al futuro y los sistemas de salud latinoamericanos probablemente tengan una pobre respuesta frente a esta pandemia. Y nos preocupa el abandono justamente por la prioridad de las redes de salud que se encargan de nuestros adultos mayores. ¿Cómo está respondiendo Buenos Aires a esa necesidad? Uh-huh. Bueno, en estos momentos, digamos, en Buenos Aires, en Argentina en general, todavía no llegamos a un pico, digamos, de desborde a nivel del sistema de salud. Por ahora está controlado, digamos, Ujú. entonces por ahora se está trabajando en un acopio de elementos y de lugares de internación como para llegar a poder dar cuenta de lo que se nos pueda venir encima, digamos, ¿no? Pero de todas maneras es como usted dice, o sea, a nivel de Latinoamérica sobre todo, pero también lo estamos viendo en los países de Sí, avanzada, es que verdad, no les es alcanza, no verdad. les alcanza a dar cuenta, digamos, de las necesidades, pero es cierto que, digamos, no tenemos que permitir llegar a esa situación en la cual las personas mayores sean descartadas, digamos, ¿no? Mm, Esto por un lado. Por otro lado, si se me pregunta por Argentina y por Buenos Aires, específicamente tuvimos un gran problema con las políticas que se implementaron con la gente mayor, se conoció internacionalmente el desastre que se produjo cuando los mayores tuvieron que cobrar sus jubilaciones y haciendo larguísimas filas en los bancos para poder cobrar durante largas horas parados en las calles y juntos todos, con tremendo, lo cual sí. expusieron realmente a la gente mayor a un gran riesgo, digamos, ¿no? Por lo tanto, siempre todo esto es un aprendizaje en cuanto a el cuidado que hay que tener y cómo trabajar bien, digamos, ¿no? Para atender a la gente de cualquier edad, en general, en realidad. Mm, de acuerdo. Ahora, respecto a la cantidad de noticias y de mensajes que recibimos, de los videos que circulan por las redes sociales, cada cual más espantoso que el anterior, la recomendación es mirar, es conocer, es saber o ser cuidadoso con estos contenidos. Me refiero respecto a nuestros adultos mayores, por supuesto. Sí, sí, sí. No, digamos, hay una serie de recomendaciones que, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos una página, es decir, la página de la universidad tiene un área específica que se armó desde el área de ciencias del envejecimiento. Si quieren, puedo difundirlo para que ingresen para verlo. Por favor. Es www.maimonides.edu. Entrando a esa página de la universidad hay un sector relacionado con la pandemia donde armamos el área de ciencias del envejecimiento, que es lo que nosotros hacemos en nuestra universidad. Tenemos un área de carreras de grado, de posgrado, de participación de talleres para adultos mayores, y entonces ahí, lo que incluimos armamos un equipo interdisciplinario para atender las problemáticas que puedan presentar las personas mayores, es decir, todo tipo de consulta, de pedido de ayuda, es derivado a profesionales de larga experiencia en las distintas áreas, a recomendaciones sobre actividades por expertos y demás. Eso por un lado. Por otro lado, estamos armando un equipo de voluntarios
voluntarios jóvenes, los alumnos de la universidad, para cumplir con esas tareas que le decía antes en cuanto a la ayuda, sobre todo a personas que viven solas, o simplemente conectarse telefónicamente con ellos, claro, e ir estableciendo una relación. Pero además le dimos lugar en ese área a la voz de las personas mayores, es decir, a que ellos sean protagonistas de cómo están pasando esta situación y que ellos cuenten y expresen, digamos, cómo la están viviendo y además que cómo están cuidando en realidad que estén bien la gente joven, digamos, ¿no? Es decir, siguen ejerciendo lo que llamamos la generatividad, es decir, prestarle atención a las generaciones más jóvenes y ayudarlos en su crecimiento y en cómo atravesar esta situación. Es decir, estas son acciones que estamos emprendiendo para poder ayudar en estas circunstancias, ¿no? De la mejor manera. Y una serie de recomendaciones, entre las cuales usted me estaba preguntando respecto a las noticias, ¿no es cierto? Respecto a las noticias, lo que se plantea es que, bueno, uno inevitablemente son personas conectadas con la realidad, tienen que estar al tanto de lo que está pasando, pero limitadamente, es decir, aprender a seleccionar en cuanto a no vivir todo el día pendiente de estas noticias, porque realmente esto nos hace mal a cualquiera. Como le decía antes, están pudiendo distribuir su tiempo de reclusión en el hogar en cuanto a estar conectados con esta realidad, pero también conectarse con la interioridad, ¿no? O sea, también forma parte de esta identidad flexible como factor protector el ser permeable hacia la interioridad de cada uno, es decir, estar conectado con las propias fantasías, deseos. Son personas que saben escucharse y para poder realmente, como condición para poder sostener la autonomía en la vejez, digamos, poder comandar la propia vida de acuerdo a lo que uno desea, y por eso entonces estar conectado con la interioridad y ver, bueno, a ver cómo aprovechar creativamente este tiempo, es decir, usar más el tiempo en esto que nos va a permitir salir incluso con crecimiento de esta situación y no estar todo el tiempo pendientes de una realidad que se torna incontrolable, que uno no puede, digamos, hacer mucho, ¿no? Así es. Doctora Zarevsky, el tiempo nos ha ganado. Quisiera agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros, el habernos ayudado a entender un poquito más la situación de nuestros adultos mayores. Bueno, para mí fue un gusto poder estar conectada con la gente de Lima y espero que realmente tanto ustedes como nosotros podamos un día hablar de cómo realmente salimos fortalecidos de esta situación, ¿no? Nuevamente, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Ha sido realmente interesante poder conversar con la doctora Zarevsky desde la mirada de la salud mental de nuestros adultos mayores en el marco de esta pandemia. La mirada ética, además, de la doctora Zarevsky ha sido muy útil para entender algunos comportamientos inaceptables respecto a estos adultos mayores, sobre todo en países donde de alguna manera se les ha prácticamente descartado. Muy interesante la conversación que hemos tenido con la doctora Zarevsky. Vamos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión.